los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 25. Martak llegó a la base de las mazmorras del recinto de fieras jadeando y con un dolor abrasador en los pulmones. La última jaula estaba sepultada en las profundidades, rodeada por unos gruesos muros de piedra y cadenas de hierro. El aire apestaba a llamas y a chamusquina, y todas las superficies que había a la vista estaban quemadas y negras como el carbón. Oía las pisadas en la parte superior de la escalera. Estaban a punto de atraparlo, justo al final. Percibía su sed de sangre con la claridad de un faro en la oscuridad. Tendió la mano hacia la reja de hierro y la porreó mientras manoseaba el candado, que era del tamaño de su torso y se abría con una llave de la longitud de su brazo. Pero no la necesitaba. Pronunció tartamudeando el conjuro de apertura y el candado cayó al suelo, abierto. Se oyó el repiqueteo metálico de botas con la suela de hierro que bajaban precipitadamente por la empinada escalera, y Martak se metió en la jaula en el mismo momento en el que unos guanteletes lo agarraban por la espalda y tiraban de él. Consiguió zafarse y patinó al echar a correr en busca de un lugar donde esconderse. Por un terrible momento, mientras se arrastraba en la oscuridad, se preguntó si habría cometido un error espantoso y si la jaula estaría vacía. De ser así, lo único que había conseguido era llevar a sus perseguidores hasta un callejón sin salida. Sin embargo, un segundo después, dos chorros de llama hicieron retroceder las sombras y Martak se permitió respirar con alivio. Las llamaradas iluminaron una masa retorcida de piel escamada que serpenteaba en círculo en el fondo de un vaso redil. Unas enormes alas plegadas, correosas y gruesas como la mano de un hombre, tocaban el techo abovedado, y dos grandes ojos, con las pupilas estrechas como las de un gato, parpadeaban en la oscuridad y dejaban a la vista unos abismos amarillos que parecían no tener fondo. Los guerreros del caos, ignorando el peligro, entraron a la carga en la jaula detrás de Martak y se dieron cuenta de su error demasiado tarde. El dragón imperial abrió sus vastas fauces y les arrojó una rugiente llamarada. Los bárbaros chillaron y se desgarraron el rostro mientras el fuego del dragón los consumía. Algunos intentaron huir, pero las cortinas de llamas los alcanzaron, les desgarraron la parte de la armadura de la espalda y la fundieron con la piel ampollada. Martak se apretó contra la pared interior curva de la jaula y sintió en la cara el calor de las furiosas llamas. Cerró los ojos con fuerza y apenas pudo soportar la ferocidad del fuego, a pesar de que solo pasó ante él. Solo unos segundos después, el torrente desapareció. Martak tosió y resolló y se dejó caer de rodillas mientras el humo se deslizaba por el aire desde las fauces del dragón. Echó un vistazo a la puerta de la jaula, donde docenas de cuerpos yacían en el suelo, humeando sutilmente, tan negros como unos sacrificios quemados. Sonrió siniestramente y se acercó al gran collar de hierro del dragón. «Muy bien hecho, dragón», dijo, tendiendo las manos hacia el candado. El dragón le respondió con un ruido sibilante que llegó acompañado de una bocanada de aire tórrido que le golpeó en la cara roja. Martak musitó unas palabras para tranquilizar al animal y recurrió al viento de Gur que fluía por todo el recinto de fieras. No tenía tiempo para dominar de verdad la mente del dragón, pero sí para convencerlo de que él no era ninguna amenaza, de que la libertad estaba solo un paso de allí y de que los horrores que corrían libremente por el palacio de arriba eran la verdadera presa. Posó las manos sobre el enorme candado e impuso su voluntad. El candado se abrió y las cadenas de hierro cayeron al suelo con un estrépitoso sonido metálico. Aunque todavía entorpecido por las dimensiones del redil, la gigantesca criatura se estiró. La cabeza le llegaba hasta el techo
y las alas abiertas rozaban las paredes. Un rugido áspero y duro como el hierro surgió de su pecho y se puso a patear el suelo con las patas delanteras. «¡Ahora, lucha contra ellos!», le dijo con un tono apremiante, mientras contemplaba el cuello de serpiente y se maravillaba de su enorme tamaño. «¡Eres libre! ¡Yo te guiaré!». El dragón no se movió. A pesar de estar libre de las cadenas, permaneció donde estaba, acurrucado en la base del vasto palacio. A decir de la expresión de su viejísimo rostro, estaba ensimismado, con los ojos entornados y los orificios nasales dilatados. Marta, que empezaba a perder la paciencia. Si el emperador seguía vivo, no habría demasiado tiempo para salvarle. Cada segundo que pasaba, la ciudad estaba más destruida y se perdían más vidas. «¡Vamos!», le ordenó el supremo patriarca, dejando traslucir en la voz todos sus conocimientos sobre el dominio de bestias. «¿A qué esperas?». Sin embargo, en cuanto pronunció esas palabras, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El dragón, de hecho, estaba esperando algo. No tenía ninguna intención de abandonar su celda, y su enorme cabeza continuaba quieta, ligeramente inclinada, como si le escuchara. Solo entonces Marta lo sintió en sus propias carnes. Había estado tan preocupado por sobrevivir, tan absorto en su objetivo de liberar al dragón, que había pasado completamente por alto los temblores. Pero ahora que sus perseguidores estaban muertos y que tenía delante a la poderosa bestia, se preguntó cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes. El suelo estaba vibrando, no de un modo muy fuerte, como en un terremoto, pero sí de una manera constante, persistente y armónica. La paja que tenía a los pies temblaba y del techo caían regueros de polvillo. Se oyó un zumbido grave que perseveraba junto en el límite de lo audible. Sonaba como si procediera de todas partes, de las piedras, de la tierra, del mismo aire. Marta retrocedió y se alejó del dragón. Lo que quiera que estuviera percibiendo no se parecía en nada a la hechicería que había inundado la ciudad desde el comienzo del asedio. Parecía más antiguo, en cierto modo como si perteneciera a los mismos huesos de Aldorf. Después de haber visto levantarse los muertos y que el orden de la naturaleza se volviera contra sí mismo, parecía imposible concebir que llegara al Reich una magia más potente, pero Marta, que era lo bastante mago para reconocer el verdadero poder cuando lo sentía. «¿Qué es?», murmuró, alzando la vista al techo de la jaula del dragón, abandonada ya toda idea de utilizar a la gigantesca criatura. «¿Y ahora qué?». Al principio nada cambió. Entonces, los primeros rayos de luz entraron oblicuamente desde la abertura en la cúpula, brillantes y punzantes. Los Glotkin levantaron la mirada, como también lo hicieron sus tropas supervivientes en la cámara. Entraron más rayos a través del agujero, brillantes como el oro. Caían sobre el altar y parecían ser absorbidos por el hierro. Otto comenzó a retroceder. Ezrak miraba fijamente el charco de oro que seguía ensanchándose sobre el altar, mientras en su rostro tomaba forma una expresión de inquietud. «¿Y qué?», preguntó Otto. «¿Qué es eso?». Unos destellos dorados que giraban sobre la parte superior del altar se reunieron y brillaron como estrellas. Arriba, las nubes se abrieron por fin, dispersadas por la solitaria estrella que surcaba el cielo. Por toda la ciudad, los hostigados defensores alzaron la vista al cielo al reparar de repente en los extraños juegos de luz que danzaban por el paisaje urbano. Los bárbaros interrumpieron el saqueo y los demonios se encogieron y atajaron las risas. «¡Solo una estrella!», protestó Ezrak indignado. «Me dijiste que solo una estrella». La luz seguía creciendo y ya era una columna de oro puro que se asentaba sobre el altar en el que yacía el cuerpo de Calfrance como la víctima de un sacrificio. Y eso había sido. Una luminiscencia trémula partía en todas direcciones,
brillando como el fulgor de una luz metálica. Otto, con los ojos llorosos, tuvo que alejarse del altar. El báculo de Ezrak se hizo trizas ante sus propias manos y las campanillas rodaron por el suelo de mármol. Con un rugido como el de un trueno lejano, la lluvia de oro se transformó en un torrente que se precipitaba como una cascada desde el cometa sobre el altar, de donde irradiaban intensos rayos iridiscentes que se refractaban, giraban y hacían que las columnas de alrededor relumbraran como si acabaran de bañarlas en oro. Las ventanas de vidrios de colores explotaron y los fragmentos de cristales salieron volando como diamantes a la lluvia de plaga. Bañado ahora por un vibrante pilar de oro, el cuerpo del emperador comenzó a cambiar. La expresión torturada abandonó su rostro y las arrugas de preocupación se alisaron. El cadáver se alzó, suspendido en un manto de fuego. Las cadenas que colgaban sobre el altar se agitaron y se contorsionaron zarandeadas por un nuevo viento. Calfrans abrió los ojos, que le brillaban con un resplandor dorado. El emperador se incorporó, ahora flotando directamente sobre el altar, y paseó la mirada por los mutantes encogidos de miedo que tenía debajo. Parecía agrandarse, crecer, convertirse en algo superior a un hombre. Las piezas de armadura que aún lo recubrían cayeron, y a la vista quedó un fantasma cambiante de puro resplandor. Los rayos dorados reflejados en las superficies, ahora deslumbrantes de la cámara, danzaban en torno a él. Era difícil precisar qué suerte de ser estaba ahora suspendido sobre el altar negro de hierro. El rostro de Calfrans, difuminado y fragmentado, era distinguible en medio de las centelleantes nubes de luz, pero también había otros rostros que coexistían en una fusión de almas. Una serie de emperadores miraron con serenidad desde los fuegos abrasadores, unos fuegos que no los quemaban, sino que los sustentaban antes de que la imagen volviera a cambiar. El cuerpo de Otto comenzó a arder y la carne se desprendió de los huesos en colgajos crujientes. A Ezrak y Gurk les ocurrió lo mismo, y los rayos de luz que irradiaba el infierno de oro carbonizaron sus marchitos músculos. El ser que había sido el emperador continuó expandiéndose hasta que un titán de oro flotó en el centro de la cámara, relumbrando como el amanecer. Una voz que evocó el recuerdo de antiguos emperadores resonó por el reluciente espacio. Si bien contenía un coro de muchas otras voces, todas ellas hablando en una armonía de diferentes acentos y timbres. La ley de la muerte se ha pervertido, anunció, y las palabras retumbaron entre el rugido de las llamas doradas. Ahora todos los mundos están abiertos. El rostro del titán parpadeaba y cambiaba de uno a otra. Ahora barbado, ahora imberbe, ahora anciano, ahora joven. Apareció una cara nueva, la de un joven con las mejillas sonrosadas y una larga melena de cabello rubio que reía con ojos de guerrero. La intensidad del halo dorado se volvió cegadora y se expandió por toda la cámara en sucesivas cortinas de fulgor. Somos el Imperio, afirmó el titilante avatar mientras paseaba sus ojos llameantes por la resplandeciente cámara. Siempre hemos sido el Imperio. Levantó las manos y dio la impresión de que las tintineantes cadenas colgaban ahora a un fabuloso martillo de guerra. El titán lo cogió y el arma relumbró con la misma luz intensa que inundaba la cámara. Y ahora, dijo portentosamente, que cambien todas las cosas. Se produjo una explosión ensordecedora que arrancó los últimos cristales de las ventanas e hizo temblar la tierra. El corazón del ser dorado estalló e inundó la cámara con una luz cegadoramente blanca. Una onda de energía, arrolladora y etérea, partió del epicentro y consumió todo a su paso. Los cuerpos de los Glotkin, que seguían ardiendo, fueron devorados y reducidos a cenizas que los vientos tormentosos dispersaron. Una onda radial atravesó las paredes de la capilla y ascendió convertida en una cúpula de poder desatado. La semisfera traslúcida se expandió por toda la ciudad, como unas paredes de oro arrancadas del corazón del palacio imperial.
que limpiaban todo lo que tocaban. Los abrasadores muros de llamas destruían a todas las criaturas del caos que encontraban a su paso. Arrancaban capas de lodo, de mocos e inmundicia y las consumían hasta hacerlas desaparecer. Los no muertos caídos se marchitaban y el viento dispersaba sus pulverizados huesos secos. Encima de la ciudad, las últimas nubes de la tormenta de plaga se disiparon y en su lugar apareció un cielo radiante. El cometa brillaba intensamente ahora, unido a la tierra por la rugiente columna de oro. La cúpula de fuego continuó expandiéndose por todo el valle y alzándose por el cielo hasta abarcar todos los campos de batalla. En sus bordes, el bosque corrompido explotaba y ardía, y su nauseabunda contaminación era arrancada de la tierra. Durante un largo momento, todo el palacio resplandeció con la tormenta dorada que estaba teniendo lugar en su interior, y por sus puertas escapó puro fuego de cometa. La cúpula del templo de Sigmar llameó en respuesta y reflejó hipnotizantes rayos por todo el resplandeciente cielo. El Reik, durante tanto tiempo un pozo turgente de lodo, estalló en llamas purificadoras y debajo de la superficie de mugre comenzaron a burbujear aguas puras. Eones de inmundicia desaparecieron de las antiguas fachadas de piedra y Altdorf recuperó el aspecto de los viejos tiempos, el de la ciudad de piedras blancas, el del hogar de reyes, el de la cuna de emperadores. Entonces, con un rugido final, la cúpula de luz se extinguió. La ciudad pareció estremecerse durante unos instantes y cesaron los temblores. Los muertos habían desaparecido, los corrompidos se habían consumido. En medio de los escombros y de las ruinas, los humanos supervivientes que habían defendido la ciudad salieron de cualesquiera que fueran los refugios que hubieran encontrado y se protegieron los ojos del resplandor que todavía persistía en las aguas. El aire era frío y limpio. Por primera vez en meses, el viento era fresco, las esporas y los cancros se habían desvanecido. Las gentes de Altdorf, con una creciente sensación de asombro, comenzaron a comprender qué había sucedido. Se había destruido el enemigo, había sido quemado en el altar de la ira y había quedado demostrado que sus ilimitados poderes eran supercherías. Algo nuevo había surgido, algo sin precedentes. El palacio imperial aún brillaba desde el interior. Lo que quiera que fuera que se había liberado allí seguía aún, si bien nadie se atrevía a acercarse a sus alrededores. Lo único que la gente podía hacer era escudriñar sus almenas altas y estrechas y sus torres desmoronadas y hacer conjeturas sobre qué nuevo y terrible dios moraba ahora allí, rodeado de las imágenes de los anteriores. Epílogo. Principios del invierno de 2525. Un denso manto de nubarrones se deshacía y se deslizaba lentamente hacia el norte cuando el sol asomó en el horizonte y bañó de luz una escena de devastación en la que aún ascendían tenues volutas de humo. Todo había desaparecido. Las imponentes murallas habían quedado reducidas a escombros y las ruinas calcinadas de los grandes edificios aún humeaban. Los templos, las contadurías, las mansiones de los comerciantes, los cuchitriles de los menesterosos, todo había desaparecido, arrastrado por la furia del norte y reducido a polvo ceniciento. Los pocos supervivientes permanecían en las ruinas por la simple razón de que no tenían un sitio mejor a donde ir. Lo que quedaba de las fuerzas comandadas por Hervor se desplegó en abanico desde la fortaleza de la puerta norte, atónitos ante la repentina pureza de la luz. Los caballeros bretonianos salían a trompicones por el arco de la puerta occidental, ya resignados a la pérdida de su líder, pero todavía decididos a buscarlo. Por toda la ciudad, sus exhaustos habitantes se dejaban caer de rodillas
y miraban a su alrededor absolutamente perplejos. No se oyeron canciones de victorias, pues todas las gargantas estaban irritadas por la sequedad. Un sentimiento de conmoción se había instalado en la ciudad. Nadie tenía las palabras para describir lo que había visto, ni intentaba encontrarlas. Sin embargo, lentamente, el instinto de supervivencia afloró. Hombres y mujeres comenzaron a buscarse y a escarbar en los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes. Bajo la sombra fragmentada del aún colosal palacio imperial, el puñado de oficiales supervivientes intentaban imponer algo parecido al orden en lo que quedaba. Habría que encontrar comida en algún lugar, y sacar agua, y encender fuegos, y organizar batidas de rescate. Tal vez Helbor estuviera vivo. Quizá alguno de los electores había sobrevivido. En el barrio más pobre de la ciudad, en el centro mismo de la zona donde las tormentas de demonios habían sido más virulentas, Magritte necesitó mucho tiempo para hacer otra cosa que no fuera contemplar el cielo radiante, con el corazón aporreándole el pecho. Al cabo volvió en sí, aunque el mundo de su alrededor tenía el aspecto difuminado del vago recuerdo de un sueño. Las hermanas se levantaban del suelo, pálidas por la conmoción y todavía con las manos temblorosas. Desde el interior del templo llegaba el sonido débil de voces que gritaban, que suplicaban una explicación de lo que había ocurrido. Ella no tenía ni idea de qué decirles. Se tomó su tiempo para levantarse. Primero levantó delicadamente de su regazo el cadáver del rey. Cuando se puso en pie se sintió mareada. Intentó recordar el aspecto que habían tenido los viejos edificios de viviendas que rodeaban al templo. Ahora la cúpula de Salia era la única construcción que se mantenía en pie, y detrás de ella se extendía un paisaje vacío de escombros candentes. Pero Magritte era una mujer práctica y ya había tareas que requerían su atención. Había que garantizar la seguridad del templo. Tenían que ocuparse de los jardines y tratar de rescatar cualquier cosa que pudiera ayudar a los heridos, que seguramente se contarían por miles. Se puso en movimiento y habló con otras hermanas que caminaban entre los escombros, tan aturdidas como ella. «Habrá respuestas», les decía sin saber si era verdad, pero necesitaba decirles algo. «Por el momento, recordad vuestros votos». Cuando tuvieron algo que hacer, algo con lo que mantenerse ocupadas, las cosas fueron más sencillas. El tiempo transcurría de nuevo, lleno de las tareas de siempre, cuidando a los necesitados. Un grupo de caballeros apareció en el templo y se llevaron con reverencia el cuerpo del rey. Magritte los vio marchar sin hacer ningún ademán de reclamarlo. Los caballeros apenas se percataron de su presencia. En cualquier caso, no le habrían dirigido la palabra. Eran hombres de armas, y eran muy pocos entre ellos los que alguna vez habían prestado atención a una mujer, a menos que fueran reinas enjolladas o diosas etéreas, y Magritte no era ninguna de esas dos cosas. Cuando Martak la encontró, el sol brillaba alto en el cielo y había comenzado a soplar un viento cálido del sur. El mago tenía el aspecto mugriento de siempre, si bien su larga barba parecía haber sido reducida a la mitad por la acción del fuego. Magritte se cruzó de brazos mientras el supremo patriarca buscaba un camino para llegar hasta ella por esos montones de escombros. «Nunca me enviasteis a aquellos soldados», dijo la hermana. Martak la miró con una expresión de disculpa. «No era un hombre fácil de convencer». «¿Era?». Martak asintió y Magritte suspiró. Había oído a los hombres despotricar contra Kurl Helborg durante los días más duros, pero el mariscal de la Reichswehr se había quedado a su lado hasta el final, y eso había que valorarlo. «También me prometisteis un emperador», dijo Magritte. El mago se puso blanco y con un gruñido se sentó en uno de los anchos escalones de piedra. Magritte se sentó a su lado y ambos pasearon la mirada por el patio sembrado de escombros. Ninguno de los dos habló en un buen rato. «No sé lo que le sucedió», dijo Martak al cabo. «Si no lo sabéis vos, nadie lo sabrá». Martak se volvió a mirarla.
Toda su brusquedad anterior se había desvanecido. Aún tenía una manera de hablar tan agreste como el mantillo de los bosques, pero algo había cambiado. Parecía humilde. «Lo traje de vuelta», dijo. Daba la impresión de que ese hecho le provocaba sentimientos contradictorios. «No me malinterpretéis. Fue elección suya. Intenté convencerle para escapar, pero no quiso escucharme». Magritte posó una mano callosa en las manos arrugadas de Martak. «Cuando me dijisteis que regresaría, os creí. Os dije lo que queríais oír. Eso no importa», esbozó una leve sonrisa. «Lo que importa son las palabras». Martak no parecía convencido, pero no dijo nada. No hizo ningún ademán de querer sacar las manos de debajo de la de Magritte, y ambos se quedaron como estaban, sentados en el borde de las ruinas. Un mercachifle harapiento y mugriento del más bajo de los colegios y una mujer entrada en años y en carnes del más olvidado de los templos. No tenían mucho de lo que enorgullecerse, pero estaban vivos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Martak sacudió la cabeza. Una expresión irónica se instaló en su arrugada frente. Magritte sabía lo que estaba pensando. Habría que hacer planes. Schwarzhelm aún podía estar vivo. Tal vez Valten aún empuñara a Galmarad. Había misterios que desentrañar, y en algún momento alguien tendría que entrar en el Palacio Imperial para buscar algún resto del suceso. Todos habían visto la marea de oro y oído el rugido de la tormenta, y todos sabían que eso lo había cambiado todo y que un nuevo poder había nacido en Altdorf bajo el resplandor del cometa. De momento, sin embargo, era demasiado pronto. «No lo sé, hermana», dijo Martak, apretándole la mano. Ambos continuaron sentados, contemplando en silencio las secuelas del apocalipsis. Altdorf estaba destruida, herida hasta los cimientos, y no se reconstruiría. La vieja ciudad había desaparecido. Los cuarteles, los teatros, las tabernas y los almacenes, todo reducido a la nada. El fin de los tiempos había llegado, pero no había supuesto la destrucción total que deseaban los dioses del norte. Las viejas historias habían concluido, su poder había desaparecido y su magia se había podrido. Ahora se contarían historias nuevas, pero ni siquiera los más sabios podían decir a dónde conducirían, ni quién las contaría.